Bendiciones, Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a estar hablando sobre malentendidos. El tema de hoy es un tema bastante complejo. Sentí de traerlo eh, ya que he estado observando algunas situaciones un poco incómodas. No solo dentro de lo que es el ámbito eclesiástico, sino el entorno general. Los malos entendidos, según el diccionario, malentendido dice es la situación de confusión o desacuerdo producido por una interpretación errónea o equivocada de una cosa. Si profundizamos en lo que es el concepto en sí, vamos a llegar a la conclusión de que hay muchas enemistades, hay muchos problemas e inclusive han habido guerras que se han ocasionado por malos entendidos, por interpretaciones erróneas de ciertas expresiones, de ciertos comentarios, de ciertos señalamientos. Si vamos a la palabra, al libro de Mateo capítulo 22, versículo 29, nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Voy a tratar de tener dos enfoques, lo que es el ámbito eclesiástico y lo que es el ámbito secular. Recordemos de que independientemente de cuál sea nuestra religión, cuál sea nuestra creencia, cuál sea nuestra doctrina, cuál sea la denominación en la cual participamos, todos tenemos diferentes pensamientos, todos pensamos diferente, todos tenemos diferentes opiniones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una interpretación errónea de ciertos sucesos o ciertas expresiones? Así que vamos a lo que es el término. El término dice es situación de confusión. ¿Qué trae confusión? Cuando no hay un conocimiento adecuado, no hay un nivel de conocimiento adecuado o no hay un nivel de madurez adecuado. Dice, o desacuerdo producido por una interpretación errónea. Si nosotros vamos a lo que es el ámbito eclesiástico, podemos observar de que hoy en día hay muchas religiones, hay muchas denominaciones, hay diferentes ramas de diferentes denominaciones. Anteriormente, en un principio, podíamos ver nada más 2, 3 clases de religiones. Si vamos a lo que es el oriente, vemos lo que es los judíos, los musulmanes. Entre los judíos hay grupos de judíos. Si vamos a lo que es el musulmán, vemos que posiblemente puede ser la religión que hay menos diversidad de musulmanes. ¿Por qué? Porque todos creen en un solo Dios, una sola entidad. Entonces, todos comparten una misma entidad. Pero si nosotros vamos a lo que es el ámbito cristiano o pentecostal, evangélico, como queramos tomar, cualquier denominación que queramos tomar, dentro de la misma hay diferentes alineamientos, hay diferentes opiniones. Pero ¿qué pasa cuando hay un texto bíblico sacado de contexto? Entonces se comienza a hacer una confusión, comienza a confundirse, entonces comienza una separación, una división de lo que es algo que tal vez en un principio era sólido, que tenía fundamentos, que tenía bases, y vemos de que comienzan a surgir ciertas interpretaciones erróneas. Entonces comienzan a haber malos entendidos, comienza a haber después diferentes criterios y eso lleva a lo que es la división. Y comienzan a dividirse y a formarse ramas. Dentro de esa rama hay otra división, comienza a formarse otra rama de esta. Entonces el resultado de tantas, mejor dicho, doctrinas, tantas religiones, tantas denominaciones, es que en un momento determinado cada quien obtuvo su propia interpretación. Unos siguieron teniendo una interpretación correcta, otros
tal vez comenzaron a interpretar erróneamente ciertos conceptos bíblicos, ciertas escrituras bíblicas. Entonces llevaron al resultado de tener diversidad de iglesias y de religiones, a lo cual al final del tiempo trajo una división tremenda entre el mismo cuerpo de Cristo. Si vamos a lo que es el ámbito secular, vemos de que hay ciertos criterios. Hubieron ciertas empresas, hubieron ciertos movimientos en cualquier índole, sea en el ámbito social, en médico o cualquier ámbito que queramos tomar. Vemos de que llegó un punto donde unos tuvieron un criterio, otros tuvieron otro criterio, unos siguieron lo que es la línea recta y otros siguieron diferentes líneas que comenzaron a desviarse de lo que era un entorno o de la verdad, como queramos declararlo. Así que esto al final trajo ramificaciones. Si vamos a lo que es en el sentido político, vemos de que diferentes opiniones políticas, diferentes pensamientos, diferentes líneas de pensamientos comenzaron a formar lo que es una democracia, comenzaron a tomar diferentes partidos. La pregunta es esta: ¿qué ocasionó de que hubiera variedad de partidos dentro del ámbito político? ¿Por qué? Porque cada grupo defiende una línea de pensamiento, cada grupo tiene una interpretación en base a lo que es la Constitución, y así comienza a haber diferentes partidos, y cada partido tiene sus propios reglamentos, cada partido tiene sus propias líneas de pensamiento, tiene su propia postura a diferentes temas. Entonces comienza a haber una ramificación, lo que es la política. Sí, y podemos seguir tocando temas, lo que es los países. Comienzan a haber discrepancias entre ciertos países sobre ciertos temas, sobre lo que es el armamento, sobre lo que son los tratados de paz, sobre lo que son las formas de gobierno, y comienza a haber discrepancia entre gobiernos, entre países, y esto lleva a muchas guerras. Comienza a levantarse un país con una ideología diferente al resto. Así que vemos de que los malos entendidos, las interpretaciones erróneas, dan como resultado cosas malas y cosas que perjudican de una u otra manera, directa e indirectamente, a cada ciudadano de cada país. Así que encerrando todo este asunto, sin separar lo que es el ámbito eclesiástico del ámbito secular, vemos de que los malos entendidos es un enemigo invisible muchas veces, enemigo astuto, que entra en un grupo, comienza a crear cierto conflicto, comienza a crear ciertas fricciones entre el grupo, y esto lleva al grupo a separarse, a dividirse. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no entendemos o no tenemos la madurez adecuada, la madurez necesaria para poder, o muchas veces no queremos en sí respetar la opinión de alguien más. Queremos respetar el pensamiento de alguien más. Entonces esto nos lleva a crear fricciones dentro de lo que es el grupo. Si tomamos lo que es una iglesia local, vemos que dentro de la iglesia local hay diferentes opiniones, hay diferentes puntos de vista, inclusive la forma de adorar, la forma de predicar, la forma de enseñar, la forma de interpretar la palabra. Cada grupo tiene diferentes puntos de vista, la forma, qué hacer, qué no hacer, hasta dónde podemos ceder, ser un poco liberales, hasta dónde ponemos un límite, hasta dónde podemos ser estrictos, hasta dónde ponemos un límite de ser estrictos, no ser estrictos. Entonces cada grupo, cada persona individual tiene diferentes pensamientos sobre cualquier cosa. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo podemos erradicar lo que es los malos entendidos? Número 1, debemos de aprender a ser honestos. Número 2, debemos de aprender a ser humildes. ¿Qué significa o qué quiero decir con esto? Ser humildes. Ser humilde no significa que tienes que dejarte pisotear por todo el mundo. Ser humilde no significa que tienes que estar de acuerdo con todo el mundo. Ser humilde significa que tú estás tratando de respetar la opinión de las personas. Estás tratando de respetar la línea de pensamiento de las personas, pero a su vez tú quieres
de que se respete también tu pensamiento. ¿Para qué? Para que no llegar a malos entendidos, a no llegar al punto donde comience una aflicción, comience un problema que a la larga afecte la iglesia completa. Entonces debemos de aprender a ser tolerantes unos con otros, a respetarnos unos con otros, a tener mayor amor, tener mayor compasión, mayor paciencia unos con otros. La palabra muchas veces nos habla y dice que tenemos que tenernos paciencia, debemos de soportarnos unos con otros. Y esto nos lleva a tener una unidad no tanto, no solamente en lo que es la forma de hacer las cosas, sino también la unidad para poder juntos llegar a un propósito, lo cual es engrandecer el reino de Dios. Así que como dice el texto de hoy, dice que Jesús le respondía a toda la multitud, le respondía a los escribas, dice, ustedes erran porque no entienden, porque ignoran las escrituras y ignoran el poder de Dios, porque ustedes creen según el concepto que se les ha dado, según la ideología que se les ha dado. Pero es necesario tener una interpretación correcta de las escrituras. Debemos de aprender a saber escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque si no tenemos la madurez, tenemos el conocimiento, podemos llegar a formar herejías y cosas de que al final van a traer un conflicto, van a traer una división y van a debilitar el cuerpo de Cristo. Así que debemos de tener cuidado de no permitir que los malos entendidos hagan división entre nosotros, entre los hermanos de la fe. Que los malos entendidos o las confusiones o interpretaciones erróneas traigan conflictos. Es necesario de que seamos honestos con nuestros hermanos. Es necesario que seamos transparentes con nuestros hermanos. Tenemos que ser transparentes unos con otros. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que ha sido bendición para ti. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y los veo el próximo fin de semana con un nuevo video y que la gracia de Dios esté con ustedes. Así que hasta la próxima.